Antes de que continúes viendo este vídeo, necesito hacerte una advertencia. Lo que estás a punto de descubrir puede sacudir por completo tus creencias sobre el fin de los tiempos y las verdaderas entidades que gobiernan nuestro universo. Si alguna vez has sentido que hay algo mucho más profundo detrás del apocalipsis bíblico, algo que las instituciones religiosas han estado ocultando durante milenios, estás en el lugar correcto. Pausa este video ahora y asegúrate de estar en un entorno tranquilo, ya que necesitarás concentración total para absorber estas revelaciones. Activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal, porque esta es solo la primera parte de una serie que revelará los secretos mejor guardados de la historia de la humanidad. Si estás listo para saber la verdad, sigue mirando. El libro del Apocalipsis o Apocalipsis de San Juan ha sido considerado durante siglos uno de los textos más enigmáticos y controvertidos de la Biblia. Sus símbolos complejos, visiones catastróficas y profecías aparentemente codificadas han alimentado interpretaciones apocalípticas del fin de los tiempos durante casi 2 milenios. Sin embargo, lo que pocos saben es que este texto sagrado contiene capas de significado que van mucho más allá de la simple narrativa de destrucción y juicio divino. Entre líneas de este manuscrito encontramos referencias a entidades anteriores al cristianismo mismo, antiguas deidades que podrían estar programadas para regresar en un ciclo cósmico que trascienda nuestra comprensión lineal del tiempo. Los símbolos del Apocalipsis no son solo metáforas espirituales, sino descripciones precisas de seres que una vez dominaron el planeta Tierra y que, según antiguas tradiciones esotéricas, esperan el momento de su regreso. La pregunta que debemos hacernos no es si este retorno ocurrirá, sino cuándo. Y las señales indican que puede ser mucho antes de lo que imaginamos. Cuando analizamos con atención el lenguaje original del Apocalipsis, en 1900, griego koine, descubrimos anomalías lingüísticas que sugieren fuertemente un intento de describir realidades para las que el autor no tenía un vocabulario adecuado. El término ángel, ángelos, por ejemplo, aparece 67 veces en el texto, pero un análisis semántico revela que esta palabra puede haber sido utilizada como un sustituto impreciso para designar entidades mucho más complejas. Los 4 seres vivientes descritos en el capítulo 4, con caras de león, buey, hombre y águila, corresponden con asombrosa precisión a representaciones de antiguas deidades encontradas en las civilizaciones mesopotámica y egipcia. Pero hay más. La estructura numérica del texto mismo, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, refleja un patrón cosmológico presente en tradiciones mucho más antiguas que el cristianismo, incluidos los cultos mistéricos dedicados a deidades como Mitra, Isis y Osiris. Esta conexión no es casualidad, sino la evidencia de una continuidad esotérica que pocos estudiosos se han atrevido a explorar abiertamente. Los acontecimientos cataclísmicos descritos en Apocalipsis, terremotos devastadores, el oscurecimiento del sol, estrellas fugaces, han sido interpretados tradicionalmente como metáforas de la ira divina o señales del fin de los tiempos. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que estas descripciones podrían ser en realidad recuerdos ancestrales codificados de cataclismos reales que ocurrieron en el pasado distante de la humanidad. Los manuscritos antiguos, incluidos textos sumerios y védicos, describen eventos similares asociados con lo que ellos llamaban guerras entre dioses o batallas celestiales.
Lo fascinante es que cuando comparamos las cronologías de estos textos con los descubrimientos arqueológicos y geológicos modernos, encontramos correlaciones sorprendentes con períodos de grandes cambios planetarios, incluida evidencia de impactos de meteoritos y cambios climáticos repentinos. ¿Podría el Apocalipsis ser no solo una profecía, sino también una advertencia basada en un antiguo recuerdo de acontecimientos cíclicos? Y lo más importante, nos estamos acercando a un nuevo ciclo de este retorno divino. La interpretación oficial del Apocalipsis por parte de la Iglesia ha sido cuidadosamente controlada a lo largo de los siglos, presentando el texto principalmente como un mensaje de esperanza para los cristianos perseguidos a finales del primer siglo, durante el reinado del emperador Domiciano. En esta interpretación canónica, las visiones de Juan en Patmos se entienden como alegorías espirituales, destinadas a fortalecer la fe de los seguidores de Cristo frente a la opresión romana. Los 4 jinetes representarían la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. La bestia sería una personificación del Imperio Romano o específicamente del emperador Nerón. La Nueva Jerusalén simbolizaría el triunfo final de la Iglesia y el establecimiento del reino de Dios. Esta lectura, aunque profundamente arraigada en la tradición eclesiástica, simplifica deliberadamente el texto, eliminando elementos que no encajan fácilmente en la teología cristiana ortodoxa. Lo que pocos creyentes saben es que esta interpretación recién se estableció en el siglo IV, durante el Concilio de Nicea, cuando se determinó oficialmente el canon bíblico, y en este proceso se excluyeron decenas de otros textos apocalípticos por contener referencias demasiado explícitas a tradiciones consideradas paganas o gnósticas. Las figuras divinas presentadas en Apocalipsis tienen características que desafían la interpretación monoteísta cristiana tradicional. El Dios sentado en el trono rodeado de 24 ancianos coronados. Los 4 seres vivientes cubiertos de ojos, el Cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Son imágenes que evocan no a un único Dios trascendente, sino a un complejo panteón de entidades interdependientes. Es particularmente significativo que en Apocalipsis 4:8 los 4 seres vivientes proclamen: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta triple repetición de santo, agios en griego, refleja precisamente los antiguos cultos triteístas donde la divinidad era concebida como una tríada. Además, la descripción que era, que es y que ha de venir refleja directamente la fórmula utilizada para invocar a la diosa Isis en los misterios egipcios. Yo soy todo lo que era, todo lo que es y todo lo que será. Estas correspondencias son sistemáticamente ignoradas por los teólogos ortodoxos, pero revelan una continuidad religiosa que trasciende las fronteras artificiales impuestas entre el paganismo y el cristianismo. Las referencias astrológicas en el Apocalipsis son otro elemento a menudo minimizado en las interpretaciones oficiales, a pesar de su abundancia en el texto original. La mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas, del capítulo 12, corresponde claramente a configuraciones zodiacales específicas. Los 7 candelabros, que representan las 7 iglesias de Asia Menor, se pueden correlacionar con las 7 estrellas de la constelación de la Osa Mayor, mientras que las 7 estrellas que Cristo sostiene en su mano derecha corresponden a las Pléyades. Estas correspondencias celestiales no son meras coincidencias literarias, sino que reflejan un sistema de pensamiento en el que los acontecimientos terrenales se entendían como reflejos de ciclos cósmicos más amplios.
En el mundo antiguo, la astrología y la religión no eran dominios separados, sino aspectos integrados de una única comprensión del cosmos. La separación entre estos campos de conocimiento fue un desarrollo posterior, promovido activamente por la Iglesia medieval en su intento de erradicar prácticas consideradas paganas. El resultado fue una lectura empobrecida del Apocalipsis, desconectada de su rico contexto astronómico y astrológico original. El número 666, identificado en Apocalipsis como el número de la bestia, ha sido interpretado tradicionalmente como una referencia codificada al emperador Nerón a través de la gematría hebrea. Sin embargo, este número tiene significados mucho más antiguos y universales que rara vez se discuten. En la tradición pitagórica, 666 es un número triangular perfecto asociado al Sol, la suma de los primeros 36 números, siendo 36 otro número solar. En las tradiciones místicas del Antiguo Egipto, este mismo valor numérico aparece en los cálculos relacionados con los ciclos de Sirio, la estrella cuya aparición helíaca marcaba el inicio del año egipcio. Es significativo que en algunos de los manuscritos más antiguos del Apocalipsis, el número de la bestia aparezca como 616, no 666, una variación que sugiere que el valor simbólico trasciende cualquier referencia histórica específica. Estas conexiones numéricas revelan que el Apocalipsis opera dentro de un sistema de correspondencias matemáticas y astronómicas que se remonta a tradiciones esotéricas milenarias, mucho antes del cristianismo. Aún más inquietante es que, al calcular los ciclos astronómicos identificados por estas antiguas tradiciones, llegamos a un periodo crítico que coincide precisamente con nuestra era actual, lo que sugiere que el regreso profetizado puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Los manuscritos apócrifos y los textos ocultistas relacionados con el Apocalipsis ofrecen una perspectiva radicalmente diferente sobre el fin de los tiempos, alejándose de la visión del juicio final en favor de un concepto de renovación cíclica cósmica. El Apocalipsis de Pedro, excluido del canon oficial pero parcialmente conservado en la biblioteca de Nag Hammadi, presenta una cosmología en la que entidades superiores, llamadas arcontes, gobiernan ciclos sucesivos de existencia universal. Según este texto, no nos estamos acercando al primer ni al último apocalipsis, sino a uno más en una secuencia infinita de transformaciones cósmicas. Particularmente revelador es un fragmento raramente traducido de este manuscrito que dice: así como las estrellas regresan a sus posiciones después de completar sus ciclos, así también los poderes divinos regresan cuando su tiempo se completa. Esta visión cíclica encuentra notables paralelos en el concepto hindú de las yugas, los ciclos mayas y el año platónico griego, todos sistemas que conciben el tiempo como circular, no lineal. Lo más inquietante es que el manuscrito continúa describiendo señales específicas que precederían a este regreso, incluida la disolución de las fronteras entre los mundos y el despertar de los que duermen en las profundidades. Imágenes que parecen inquietantemente relevantes para nuestro momento histórico actual. El libro de Enoc, considerado canónico solo por la Iglesia etíope, contiene pasajes extraordinarios sobre los vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra y se mezclaron con los humanos. Tradicionalmente interpretados como ángeles caídos, un análisis más detallado revela que estos seres son descritos con atributos físicos concretos, incluidas capacidades tecnológicas aparentemente avanzadas. Especialmente significativo es el pasaje que describe cómo estos vigilantes enseñaron a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, corazas, encantamientos, la observación de las estrellas, el curso de la luna.
El texto continúa informando que estos seres prometieron regresar cuando las estrellas cambien sus cursos y los tiempos y las estaciones ya no sigan su orden señalado. El libro de las luminarias celestiales, astronómicamente preciso, contenido en Enoc, presenta cálculos detallados de los ciclos solares y lunares que cuando se proyectan hacia el futuro desde el momento de su composición, convergen significativamente a nuestra era actual. Es imposible ignorar la implicación. Según este antiguo texto, estamos viviendo precisamente en el periodo en el que está previsto que los vigilantes o deidades antiguas regresen. A lo largo de la historia, cada vez que hubo voces que se atrevieron a sugerir que los acontecimientos del Apocalipsis podrían estar vinculados a entidades anteriores al cristianismo, dioses antiguos, arquetipos cíclicos o inteligencias cósmicas, esas voces fueron silenciadas. Se quemaron libros, se persiguió a los autores y se clasificaron los manuscritos como herejía. El mismo nombre, Apocalipsis, que originalmente significa revelación, fue asociado deliberadamente con la destrucción, el pánico y el castigo. Pero ¿qué era exactamente lo que había que ocultar? Varios eruditos esotéricos sostienen que la razón de este silenciamiento sistemático no fue solo proteger la ortodoxia cristiana, sino preservar el monopolio de los ritos de mediación entre lo humano y lo divino. Si se aceptara que dioses antiguos como Enki, Tot, Kukulcán o Mitra aún influyen en el destino de la Tierra, la autoridad de las instituciones religiosas modernas quedaría inmediatamente en tela de juicio. Esto explicaría por qué tantos descubrimientos arqueológicos vinculados a estas entidades, templos, inscripciones, artefactos, siguen siendo inconcluyentes o nunca se hacen públicos. No es casualidad que el Vaticano, que alberga la mayor colección de manuscritos antiguos del mundo, tenga decenas de salas restringidas a unos pocos elegidos, donde se almacenan textos que podrían cambiar por completo nuestra comprensión del Apocalipsis. Registros no oficiales indican la existencia de documentos encontrados en las ruinas de Babilonia, papiros egipcios sellados en bóvedas subterráneas e incluso códices aztecas con paralelos desconcertantes con las visiones de Juan. El temor no radica solo en la posibilidad de una conexión con el paganismo, sino en el reconocimiento de un antiguo patrón que se repite: entidades poderosas que presiden ciclos de destrucción y renacimiento y que regresan siempre que la humanidad se aleja demasiado de su propósito espiritual. El Apocalipsis sería entonces un relato adaptado de una historia mucho más antigua, un recordatorio ritualístico de que los viejos dioses no han sido derrotados, sino que simplemente están esperando el momento oportuno. La pregunta más importante. En nuestros tiempos han estado surgiendo señales inquietantes, y no solo en los cielos. Los astrólogos antiguos interpretaron alineaciones planetarias raras, como la triple conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón en 2020, como marcadores de eras espirituales. Pero, más allá de los cielos, está lo simbólico, el resurgimiento del culto a las serpientes, informes de apariciones en regiones sagradas, sueños colectivos sobre figuras aladas, rituales indígenas que vuelven a practicarse después de siglos de silencio forzado. En diversas partes del mundo hay cada vez más informes de fenómenos que antes se habrían llamado visiones proféticas, pero que ahora se tratan como alucinaciones o histeria colectiva. Lo que pocos consideran es que estas manifestaciones pueden ser memorias genéticas activadas o ecos de presencias que nunca nos abandonaron. ¿Estamos realmente viviendo el final o el amanecer de un nuevo ciclo en el que los antiguos señores del tiempo y del espíritu están regresando para reclamar su lugar?
Si miramos más allá de las doctrinas impuestas y comparamos los mitos fundadores de distintas civilizaciones, notaremos algo inquietante. Las mismas figuras, con nombres diferentes, aparecen en tiempos y lugares separados por miles de kilómetros. El Dios que vendrá al final de los tiempos asume múltiples formas. Shiva danzando la destrucción y el renacimiento en el hinduismo, Quetzalcóatl prometiendo regresar en el este celestial de los aztecas, Maitreya esperando el momento de despertar los corazones dormidos en el budismo. En el Apocalipsis, este arquetipo se materializa como el Hijo del Hombre, que regresa con ojos de fuego y una espada en la boca. ¿Podrían ser todos estos nombres diferentes para el mismo principio espiritual? Los antiguos no veían el tiempo como una línea, sino como un ciclo. Y en este ciclo, lo que una cultura llama el final, otra lo llama el comienzo. La figura mesiánica, ya sea llamada Cristo, Osiris, Vishnu o Enlil, representa el mismo retorno cósmico, el restablecimiento del orden después de la caída. Esta percepción cobra aún más fuerza cuando analizamos los atributos de estas entidades. Todos ellos son descritos como seres de luz, jueces cósmicos, restauradores de la armonía y destructores del mundo falso. Todos prometen venir con poder y gloria, acompañados de señales en los cielos, desastres naturales y renacimientos espirituales. En los cultos órficos, por ejemplo, Dioniso Sagreo también muere, resucita y trae la salvación al mundo, guiando a las almas hacia mundos superiores. La idea misma de un cordero sacrificial con 7 ojos en Apocalipsis se hace eco de los rituales sumerios en honor a Dumuzi, el pastor sacrificado por los pecados del pueblo. Estos paralelismos no son casuales. Son registros de la misma verdad fragmentada, la presencia recurrente de una entidad espiritual universal que se manifiesta en momentos de transición planetaria. Y lo que sugieren los textos es que ese momento de transición ya ha comenzado y la entidad, sea cual sea su nombre, ya está entre nosotros. La ciencia moderna, aunque a regañadientes, empieza a abordar conceptos que los antiguos ya entendían intuitivamente. La noción de memoria ancestral, epigenética, espiritual, campos morfogenéticos y resonancia arquetípica son intentos contemporáneos de explicar por qué ciertas figuras míticas continúan surgiendo en la conciencia colectiva. Jung llamaría a esto el arquetipo del Salvador cósmico. Los gnósticos preferían el término eón luminoso. Los egipcios decían que era la fuerza de Maat la que restablecía el equilibrio universal. Lo cierto es que detrás de los mitos hay un código, un patrón espiritual que se activa en momentos específicos de la historia. Y todo indica que este patrón fue registrado en el Apocalipsis bajo el velo del simbolismo, precisamente para que solo pudiera ser entendido por aquellos que estuvieran preparados. Vivimos en una época en la que el velo está empezando a rasgarse. Y cuando eso sucede, los nombres ya no importan. Lo que importa es reconocer la presencia, porque el fin de los tiempos es en realidad el fin de la ilusión. ¿Y si estuviéramos viviendo exactamente aquello que los antiguos intentaron? Advertirnos. ¿Y si el Apocalipsis no fuera solo el final, sino el despertar de algo mucho más antiguo de lo que nos han enseñado? La verdad, como siempre, parece haber estado oculta a nuestros ojos, disfrazada de metáfora, olvidada entre líneas de las escrituras o sellada en manuscritos que nunca llegaron al pueblo. Lo que ahora llamamos el fin de los tiempos puede ser solo la repetición de un ciclo más grande, un ciclo en el que fuerzas espirituales, conocidas con diferentes nombres, regresan para reajustar el eje de la humanidad. Dioses olvidados, entidades luminosas, guardianes cósmicos, todos anunciaron al unísono que regresarían cuando el mundo olvidara quién es realmente, y ese olvido ya ocurrió.
Lo que viene ahora no es destrucción, es revelación. Pero no esperen ver estas entidades en las noticias o en los púlpitos de las iglesias. Su regreso no será televisado. Ocurrirá en sueños, en visiones, en sincronicidades que te harán cuestionar la realidad. Estará en las manifestaciones de la naturaleza, en los símbolos repetidos, en las palabras que parecen llamarte incluso cuando nadie las ha dicho. Porque el verdadero apocalipsis no sucede afuera, sino adentro. Es el colapso del viejo yo. Es el momento en que las antiguas deidades no descienden del cielo en gloria, sino que se elevan dentro de cada ser despierto. Y cuando este despertar alcance una masa crítica, el velo caerá. Y todos verán que lo que creían que era el final, siempre fue el principio. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no ignores el llamado. Deja un comentario. ¿Crees que el apocalipsis es el regreso de entidades olvidadas? ¿O todavía crees que todo es solo un mito? Comparte este vídeo con alguien que esté dispuesto a ver más allá. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Porque aquí te revelamos los secretos que la historia intentó borrar. El momento es ahora. El velo está cayendo y las